Buenos días, el día de hoy con mis compañeras Dana Saray Gómez, Carolina Sánchez y quien les habla Alejandro Martínez, vamos a hablar sobre el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad en su parte 3, titulada Profesionales de la Contabilidad en Ejercicio. Sección 300. Aplicación del marco conceptual. Los profesionales de la contabilidad en ejercicio deben aplicar el marco conceptual estableciendo los requerimientos y guías de aplicación para los profesionales de la contabilidad en ejercicio. Al aplicar el marco conceptual con relación a la sección 120, nos describe todos los hechos y circunstancias, incluidas las actividades profesionales, intereses y relaciones con las que se podrá encontrar el profesional en ejercicio que origen o podrían originar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. El término profesional de la contabilidad se refiere a los profesionales de la contabilidad en ejercicio y a sus firmas. Los requerimientos y guías de aplicación que se aplican a los profesionales en ejercicio se establecen en la parte 3, Profesionales de la contabilidad en ejercicio, secciones 300 a 399, aplicable a los profesionales de la contabilidad en ejercicio, que apliquen o no servicios de aseguramiento. Independencia en encargos de aseguramiento distintos de los encargos de auditoría y de revisión. Aplicable a los profesionales de la contabilidad en ejercicio cuando llevan a cabo encargos de aseguramiento distintos de los encargos de auditoría y de revisión. Es aplicable a los profesionales de la contabilidad en ejercicio cuando llevan a cabo encargos de auditoría y de revisión. Requerimiento y guía de aplicación. En general, el profesional de la contabilidad cumplirá los principios fundamentales establecidos en la sección 110 y aplicará el marco conceptual establecido en la sección 120 para identificar, evaluar y hacer frente a las amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. Al tratar el tema de ética, el profesional de la contabilidad considerará el contexto en el que el tema ha surgido o podría surgir. Cuando una persona que es un profesional de la contabilidad en ejercicio está llevando a cabo actividades profesionales en virtud de su relación con la firma, ya sea contratista, empleado u operario. Las amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales se podrían originar por una amplia gama de hechos y de circunstancias. Los principios de amenaza se describen en el siguiente apartado. Cuando el profesional de la contabilidad tiene relación financiera, algún interés financiero con el cliente. Cuando el profesional de la contabilidad le propone sus honorarios a un costo muy bajito, pues dice que esto podría resultar difícil para que lleve a cabo el servicio. Cuando mantiene una relación empresarial muy cercana con el cliente, cuando tiene acceso a información confidencial que podría utilizar en beneficio propio, cuando el profesional de la contabilidad descubre un error significativo al evaluar los resultados. Evaluación de las amenazas. Las condiciones políticas y procedimientos que se describen en los apartados 120A, A1 y 128, A2 podrían tener un impacto sobre la evaluación de si una amenaza en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales está a nivel aceptable. Estas políticas y procedimientos podrían estar en relación con si el cliente y el entorno en el que opera o la firma y el entorno en el que opera. Hacer frente a las amenazas. Cuando se ha aceptado un encargo, asignar tiempo adicional y personal cualificado a las personas requeridas podría hacer frente a una amenaza de interés propio. La revisión del trabajo realizado por un revisor competente que no fue miembro del equipo del encargo o su asesoramiento, según sea necesario, podría hacer frente a una amenaza de autorrevisión. Y la utilización de distintos socios y equipos con líneas de mando diferentes para la prestación de servicios que no son de aseguramiento. Comunicaciones con los responsables del gobierno de la entidad frente a las amenazas. Cuando se comunique con los responsables del gobierno de la entidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas en este código, el profesional de la contabilidad determina la persona o personas adecuadas de la estructura del gobierno de la entidad para realizar sus comunicaciones. Sección 310. Conflictos de interés. Requerimientos y guía de aplicación. El profesional de la contabilidad
no permitirá que un conflicto de intereses comprometa su juicio profesional o empresarial. Los ejemplos de circunstancias que podrían originar un conflicto de intereses incluye proporcionar un servicio de asesoría o transacciones a un cliente que intenta adquirir una auditoría de la firma, cuando la firma ha obtenido en el transcurso de la auditoría información confidencial que podría ser relevante para la transacción. Proporcionar asesoramiento simultáneamente a dos clientes que compiten para adquirir la misma sociedad cuando el asesoramiento podría ser relevante para las posiciones competitivas de las partes. Revelación y consentimiento. El profesional de la contabilidad hará uso de su juicio profesional para determinar si la naturaleza y la significatividad de un conflicto de interés es tal que son necesarios una revelación específica y un consentimiento explícito para hacer frente a la amenaza originada por el conflicto de intereses. Los factores a tener en cuenta son las circunstancias que originan el conflicto de intereses, las partes que se podrían ver afectadas, la naturaleza de las cuestiones que podrían surgir, el potencial que tiene esa cuestión para desarrollarse de un modo inesperado. La confidencialidad. El profesional de la contabilidad se mantendrá atento al principio de confidencialidad, incluso al hacer revelaciones o al compartir información dentro de la misma firma o de la red y al solicitar orientaciones de terceros. Cuando la revelación para obtener consentimientos vulneraría la confidencialidad. Cuando realizar una revelación específica con el fin de obtener un consentimiento explícito, si tuviera como resultado vulnerar la confidencialidad y en consecuencia no se pueda obtener ese consentimiento. La firma únicamente aceptará o continuará un encargo. Si la firma no actúa en el papel de defensor de un cliente adoptando una postura enfrentada contra el otro cliente con respecto a la misma cuestión. B. Si existen medidas específicas para evitar la revelación de información confidencial entre los equipos de los encargos que prestan servicios a los dos clientes. A continuación, ya es la sección 320, que es nombramientos profesionales. La introducción. Se requiere que el profesional de la contabilidad cumpla los principios fundamentales y aplique el marco conceptual establecido en la sección 120 para identificar, evaluar y hacer frente a dichas amenazas. Los requerimientos y guía de aplicación. Aceptación de clientes y de encargos. Por ejemplo, asuntos cuestionables relacionados con el cliente podrán originar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios de integridad o de comportamiento profesional. Aquí hablamos de sus propietarios, de la dirección o de sus actividades. Los cambios en el nombramiento. El profesional determina si existen motivos para no aceptar un encargo cuando, por ejemplo, podría haber una amenaza de interés propio en relación con el cumplimiento del principio de competencias y diligencia profesionales si el profesional acepta el encargo antes de conocer todos los hechos pertinentes. O se puede también cuando el cliente pide que sustituya a otro profesional de la contabilidad o cuando está considerando la posibilidad de presentar una oferta para un encargo desempeñado por otro profesional. O también hay otro caso, es cuando el cliente pretende que el profesional adhiera a información o complemente una información de otro profesional. La continuidad de clientes y de encargos. Si se llega a originar amenazas potenciales en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales tras la aceptación del mismo, el profesional puede revisar de manera periódica si continúa con el encargo, haciéndolo saber con anterioridad a su cliente. La utilización del trabajo de un experto. Cuando el profesional tenga intención de utilizar el trabajo de un experto, determinará si dicho uso está fundamentado en los siguientes factores, que es la reputación del cliente, las especializaciones del experto, los recursos de los que dispone y las normas profesionales de ética aplicables al experto. Y toda esta información la puede obtener del mismo experto, ya consultando con anterioridad. Bueno, tenemos la sección 321 y esta nos habla sobre las segundas opiniones. Bueno, esta nos aclara que para que se dé una segunda opinión debe existir un contador actual o predecesor de los cuales se van a emitir estas opiniones. Esta sección nos menciona que el profesional de la contabilidad podría recibir una solicitud para proporcionar una segunda opinión sobre la aplicación de normas o principios sobre una auditoría o de transacciones realizadas por cuenta de una compañía
que no es cliente en la actualidad. Sin embargo, pues también señala que proporcionar una segunda opinión a una entidad que no es un cliente actual puede llegar a generar una amenaza de interés propio en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. Nos menciona que un factor relevante para evaluar el nivel de esa amenaza de interés propio son las circunstancias de la solicitud y todos los demás hechos que se consideran relevantes para la formulación de un juicio profesional. Entonces nos menciona que como ejemplos de actuaciones que pueden considerarse como salvaguardas para hacer frente a esas amenazas, se tiene que, bueno, primero con el permiso del cliente, obtener información del profesional de la contabilidad actual o predecesor. Otro ejemplo es describir las limitaciones que existen en relación con cualquier opinión en las comunicaciones con el cliente y proporcionar al profesional de la contabilidad actual o predecesor una copia de dicha opinión. Aclara que pues si la entidad que solicita una segunda opinión de un profesional de la contabilidad no va a autorizar a ese profesional a comunicarse con el profesional actual o predecesor, dicho profesional determinará si puede proporcionar esa segunda opinión que se le está solicitando. Como sección 330, entonces tenemos honorarios y otros tipos de remuneración, donde pues nos menciona que el profesional de la contabilidad podría proponer los honorarios que considere apropiados y si desea pues establecerlos por debajo a los de otro profesional. Sin embargo, pues esto va a generar una amenaza de interés propio en relación con el cumplimiento de principio profesional de competencia y diligencia profesionales si los honorarios que se propusieron son tan inferiores que pueden resultar difícil llevar a cabo ese encargo de conformidad con las normas técnicas y profesionales. Entonces allí nos menciona que hay unos factores relevantes para la evaluación de dicha amenaza. Entre estos se incluye entonces si el cliente reconoce esas condiciones del encargo y en especial la base sobre la cual se van a calcular los honorarios y los servicios cubiertos por dichos honorarios. Y otro es que si el nivel de honorarios es fijado por un tercero independiente como un organismo regulador. Y frente a aquellos ejemplos que pueden servir como salvaguardas, entonces tenemos que ajustar el nivel de honorarios al alcance del encargo y recurrir a un revisor competente para que revise el trabajo realizado. También esta sección nos habla sobre los honorarios contingentes y pues hace referencia a que en algunos tipos de servicios que no son de aseguramiento o de auditoría se recurre a este tipo de honorarios. Sin embargo, estos pueden también generar amenazas en relación con el cumplimiento de principios fundamentales, en especial el principio de objetividad. Entonces, como factores relevantes también para la evaluación de esa amenaza, entonces se tiene la naturaleza del encargo, el rango de los posibles honorarios, la base para la determinación de estos, y si el nivel de honorarios es fijado por un tercero independiente como un organismo regulador. Frente a aquellos ejemplos de actuaciones que sirven como salvaguardas, entonces se tiene el recurrir a un revisor que no participó en la realización del servicio para que pues este revise el trabajo realizado por el profesional de la contabilidad. Y está también obtener un acuerdo previo por escrito con el cliente relativo a esa base para la determinación de la remuneración. De igual forma también encontramos los honorarios por referencias o comisiones y nos dice que se origina una amenaza de interés propio en relación con los principios de objetividad y competencia y diligencia profesionales cuando el profesional paga o cobra honorarios por referencias o recibe una comisión en relación con un cliente. Entonces, dichos honorarios por referencias o comisiones entonces incluyen aquellos honorarios pagados a otro profesional de la contabilidad para obtener un trabajo adicional del cliente cuando éste continúa siendo cliente del profesional de la contabilidad actual, pero que va a requerir de unos servicios que el profesional actual no ofrece. Y otro está la comisión recibida de un tercero en conexión con la venta de bienes o servicios a un cliente. Y como ejemplo, entonces, se tiene el proveedor o distribuidor de programas informáticos. Tenemos también la sección 340 que nos habla sobre los incentivos, incluidos regalos e invitaciones.
Entonces allí nos menciona que ofrecer o aceptar incentivos puede también llegar a originar una amenaza de interés propio, familiaridad o intimidación en relación con el cumplimiento de los principios de integridad, objetividad y comportamiento profesional. Esta sección nos aclara la definición de incentivo, donde nos dice pues que es un objeto o una actuación que se utiliza como medio para influir en el comportamiento de otra persona que no necesariamente tiene que influir de manera negativa o indebida. Hace aclaración de que los incentivos van desde actos menores, como son las invitaciones entre profesionales de la contabilidad y clientes, a actos que tienen como resultado un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Entonces aquí tenemos unos ejemplos, como lo son los regalos, las invitaciones, el entretenimiento, donaciones a políticos o a la caridad, solicitudes de amistad o lealtad, oportunidades de empleo u otras oportunidades de negocio y el trato preferente o privilegios. La sección también señala los incentivos prohibidos por la ley. Nos dice que pues, en muchas jurisdicciones existen disposiciones legales y reglamentarias como las relacionadas con el soborno y la corrupción que prohíben el ofrecimiento o aceptación de incentivos en ciertas circunstancias. Y también menciona los incentivos no prohibidos por la ley, donde nos dice pues que el ofrecimiento o aceptación de incentivos no prohibidos por las disposiciones legales y reglamentarias podrían también originar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. Esta sección, entonces, nos hace la aclaración de aquellos incentivos con intención de influir negativamente o indebidamente en el comportamiento. Entonces, nos dice que un incentivo se considera que influye de manera inadecuada si éste provoca que la persona actúe de manera poco ética. Entonces, un incumplimiento del principio fundamental de integridad se origina cuando el profesional de la contabilidad ofrece, acepta o recomienda a otros ofrecer o aceptar un incentivo que tiene como intención el influir de manera inadecuada en el comportamiento del receptor o en el de otra persona. Nos señala los factores relevantes, donde dice la naturaleza, la frecuencia, el valor y efecto acumulado del incentivo. Está el momento en el que se va a ofrecer el incentivo con relación a cualquier actuación o decisión en la que se podría influir. También si el incentivo es una práctica habitual o si es una parte complementaria del servicio profesional. Y algunas actuaciones consideradas como salvaguardas, entonces se tiene que informar a la alta dirección de la firma o a los responsables del gobierno del cliente acerca de dicho ofrecimiento o modificar o finalizar esa relación empresarial con el cliente. Tenemos también los incentivos sin intención de influir inadecuadamente en el comportamiento. Entonces, señala que pues, si dicho incentivo es insignificante, cualquier amenaza originada tendrá un nivel aceptable. Sin embargo, si el profesional de la contabilidad ha concluido que no existe intención alguna real o percibida de influir de manera inadecuada en el comportamiento, se mencionan pues también algunos ejemplos de aquellas circunstancias en las que ofrecer o aceptar este incentivo podría originar amenazas. Entonces están las amenazas de interés propio, que nos dice que estas se dan cuando a un profesional de la contabilidad, un potencial comprador de un cliente, le ofrece una invitación mientras el profesional está prestando servicios de asesoramiento en finanzas. En cuanto a las amenazas de familiaridad, entonces tenemos que un profesional de la contabilidad lleva a un cliente actual o potencial a eventos deportivos de manera habitual. Y frente a las amenazas de intimidación, entonces que un profesional de la contabilidad acepta invitaciones a un cliente cuya naturaleza podría percibirse como inadecuada si se hiciera pública. Tenemos la sección 350 que nos habla sobre custodia de los activos de un cliente. Esta sección entonces nos menciona que custodiar los activos de un cliente origina una amenaza de interés propio frente al cumplimiento de los principios de comportamiento profesional y objetividad. Bueno, esta sección señala que el profesional de la contabilidad no se hará cargo de la custodia de sumas de dinero ni de otros activos del cliente
salvo que las disposiciones legales y reglamentarias así lo autoricen, y lo hará pues de conformidad con cualquier condición bajo la cual se puede aceptar dicha custodia. Entonces nos dice que antes de aceptar cargo de los activos, como parte de los procedimientos de esta aceptación de clientes y de encargos en relación con la custodia de sumas de dinero, se deberá indagar acerca del origen de los activos y se tendrá en cuenta las correspondientes obligaciones legales y reglamentarias. Esto, dado que pues esas indagaciones acerca del origen de los activos del cliente eh, podrán revelar, por ejemplo, que los activos se derivan de actividades ilegales, como es el blanqueo de capitales. Y pues en estas circunstancias se estaría originando una amenaza y se tendría que aplicar lo dispuesto en la sección 360. Y frente a lo que se debe hacer después ya de tomar el cargo de los activos, es el cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la tenencia y contabilización de los activos. Se mantendrán estos activos separados de los activos personales o de los de la firma y se estará preparado para rendir cuentas a cualquier persona con derecho a ello de los activos y de cualquier ingreso, dividendo o ganancias que se genere. Les voy a hablar de la sección 360, que es la respuesta al incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. Dice la introducción, en esta sección se establecen principios y procedimientos para actuar con integridad y comportamiento profesional, los cuales tienen como objetivo primordial el establecer las bases necesarias para una correcta actuación del contador público con apego a leyes y reglamentos en beneficio del interés público. Los objetivos del profesional de la contabilidad en relación con el incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. Las características que identifica a la profesión contable es que asume la responsabilidad de actuar en el interés público. Cuando hay existencia de indicios de incumplimiento, los objetivos al cual el profesional se debe regir son los siguientes. Debe cumplir con los principios de integridad y comportamiento profesional, procurar alertando a la dirección o cuando sea adecuado a los responsables del gobierno de la entidad del cliente, permitir rectificar, remediar o mitigar las consecuencias e incumplimientos identificados. Por aquí tenemos más objetivos. Dice que también debe impedir la comisión del incumplimiento cuando éste no haya ocurrido todavía y llevar a cabo las acciones posteriores que considere adecuadas en el interés público. Los requerimientos y la guía de aplicación. En general, dice que el incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias comprende actos u omisiones intencionadas o no, que son contrarios a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes cometidos por las siguientes personas que hagan parte del proceso, que puede ser un cliente, los responsables del gobierno del cliente, la dirección del cliente, otras personas que trabajan para el cliente o que están bajo su dirección. Los ejemplos de disposiciones legales reglamentarias que pueden tratar de fraude, corrupción y soborno, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo e ingresos delictivos, mercado de valores y negociación, banca y otros productos y servicios financieros. Por este lado, por el otro también tenemos protección de datos, pasivos y pagos por impuestos y pensiones, protección del medio ambiente, salud y seguridad pública. Los responsables de la dirección y del gobierno de la entidad. Dice que la entidad, bajo la supervisión de los responsables del gobierno de dicha entidad, tiene la responsabilidad de asegurar que las actividades empresariales se realizan de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, como por ejemplo, de una falta no monetaria o financiera podría ser la falta de cumplimiento de una norma sanitaria que ponga en riesgo la salud de los trabajadores y de la comunidad en que se encuentre la empresa. El no contar con una planta de tratamiento de los residuos peligrosos que desecha la empresa, para lo cual existen leyes y reglamentos que lo regulan. Las responsabilidades de los profesionales de la contabilidad. Si en el desempeño de su trabajo el profesional, el contador público detecta en forma bien sustentada irregularidades en el cumplimiento de las leyes, reglamentos o falta que violen los derechos de trabajadores, accionistas o cualquier tercero, el contador está obligado a realizar una serie de acciones encaminadas
a que dichas violaciones o incumplimientos sean corregidos. Para estos efectos, puede previamente buscar la opinión de terceros especialistas para fundamentar muy bien sus observaciones. Una vez hecho esto, debe dar por enterado de lo observado al órgano de gobierno de la sociedad, con la intención de que se tomen acciones tendientes a su análisis y corrección en caso de que así proceda. En caso de que la falta sea grave, eh, y no, digamos que la dirección o el gobierno no haya tomado como el conducto adecuado, el profesional de la contabilidad puede evaluar el caso de si renuncia o no al cargo para el cual ha sido contratado. Continuamos. Bueno, servicios profesionales distintos de la auditoría en estados financieros. Dice que las medidas que establece la sección son aplicables al desarrollo de la prestación de servicios profesionales independientes en general. No solo aplica al supuesto de auditoría de estados financieros. Se establece que si como resultado de algún trabajo distinto por un contador de la firma, de un cliente de auditoría de dicha firma o de auditoría de una firma de red, se debe comunicar la falta o el incumplimiento por parte del cliente a fin de que se realice la evaluación correspondiente. Recomendación. Con relación a un incumplimiento o a la existencia de indicios de incumplimiento que se encuentra dentro del alcance de esta sección, se recomienda al profesional de la contabilidad que debe documentar la cuestión, o es decir, la irregularidad a la cual él detectó, los resultados de las discusiones mantenidas con la dirección y de ser aplicables con los responsables del gobierno de la entidad. ¿Cómo han respondido a la cuestión de la dirección? Y si es aplicable, los responsables del gobierno de la entidad. Las personas de proceder del profesional de la contabilidad, los juicios aplicados y las decisiones adoptadas. Como se asegura de haber cumplido la responsabilidad que se establece en el apartado 360-36. Gracias por su atención.